cargo del compañero Luis Gote. Para mí es un honor, para nosotros es un honor contar con él. Es un pensador, filósofo, un compañero militante y a su vez escritor, tiene varios libros. Él nos va a contar luego sobre algunos de ellos. Y vamos a tratar un tema que en principio parece un poco extraño, ¿no? Mezclar a la reina Isabel de España con el federalismo y el futuro argentino, pero les aseguro que vale la pena escuchar a Luis y enterarse de qué se trata esta amalgama maravillosa. Así que adelante, Luis. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un saludo grande para vos, para los amigos de Neuroperonismo y para todos los que están siguiendo de esta plataforma, ¿no? Y como vos bien decías, interesados en conocer y saber qué es esto de la reina Isabel de Castilla o la reina católica con el federalismo actual de la Argentina y sobre todo con la provincia de Buenos Aires. Cómo entrelazamos dos tiempos históricos tan lejanos pareciera unos de otros, pero que tienen muchísimo que ver. Cuando empecé a investigar un poco, a leer sobre estos temas, aclaro que no soy historiador, sí investigador, y que hay mucho material sobre Isabel y a veces, viste, es mucha información y no conoces o no sabes muy bien por dónde empezar o agarrar, así que en una situación, no te diría algo anárquica, pero sí empecé con lectura sobre ella y muchas cuestiones que tienen que ver con la legislación que ella trata de imponer cuando se va conformando de alguna manera lo que será después el Reino de España y cuando apenas se tiene noticia de esas islas que se van descubriendo a través de un tal Cristóbal Colón, donde ella, o mejor dicho, se creía, se pensaba, Isabel muere convencida que se había llegado a las Indias, hacia la parte occidental de Asia. No conoce, no sabe que había un nuevo continente, pero ella igualmente empieza a legislar para los habitantes de estas nuevas tierras. Y de pronto da una impronta muy particular que hará que España sea muy, pero muy diferente, España como civilización muy diferente a lo que ha sido Gran Bretaña, Holanda y Portugal, sobre todo cuando iniciaron su proceso de conquista y colonización en sus respectivas áreas de hegemonía, ¿no? Antes de continuar, quiero primero aclarar que no va a ser una ponencia de historia de manera lineal, ¿no? No vamos a ir relatando hechos por hechos, siglo por siglo, sino vamos a ir tomando las ideas más importantes de cada momento que han ido conformando la idiosincrasia y la cosmovisión de esto que llamamos argentinos, de lo que somos los argentinos. Segundo, no nos sumamos a lo que es la leyenda rosa, es decir, conocemos y entendemos cómo ha sido todo este proceso de conquista en América, los excesos cometidos y todo lo demás, pero bueno, no viene al caso para a esta ponencia, ¿no? Y como decía, vamos a tomar los hechos puntuales que permitieron que se vaya conformando este sistema federal y el sistema municipalista tan caro para la historia de la memoria de los argentinos. Y tampoco, bueno, nos vamos a sumar, que sería interesante, pero esto me parece que necesitaría otro programa para profundizar en la vida y en la propia biografía de Isabel la Católica, que es muy rica y muy interesante, y cuando uno empieza a leerla se da cuenta que hay mucho de ella, aún hay mucho de ella en nuestra historia y en nuestra forma de ser como argentinos. Te decía como argentino y yo me animaría a decir como argentino y con una cosmovisión cristiana y humanista. Y digo cristiana y humanista porque me sirve de pretexto para comenzar con esta charla o ponencia, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Y me quedo, como decía, con este concepto de humanista que ha recorrido estos 5 siglos desde que España llega a América y que nos ha conformado, nos ha diferenciado de los restos de los pueblos de lo que es Europa y de los otros y demás continentes, ¿no?
Este concepto humanista que es causa motor, o como diría Aristóteles, causa eficiente, que produce cambio y movimiento, y este cambio y movimiento se dará en lo que conoceremos como la hispanidad. Ya iremos explicando por qué. Daré dos ejemplos para empezar ya con esto. En 1962, John Meredith, primer afroamericano en anotarse en una universidad en Mississippi, en matricularse en una universidad, y cuando recibe causó tal escándalo que tuvo que salir acompañado por las fuerzas policiales porque si no lo iban a linchar en 1962. En cambio, en España, en 1556, se conoce al primer hombre de color en toda Europa en matricularse en una universidad española y ser profesor en una universidad española en Granadas, Juan Latino. Fíjate vos, casi 400 años de diferencia en donde se aceptaban y no se hacían diferencias de color o de raza, porque Juan Latino era un libio cuyo padre eran esclavos que fueron traídos a España, y ahí vieron su capacidad en memorizar, en aprender y aprender rápido. Y esto les permitió que pudiera ingresar a distintos ámbitos educativos y terminar en una universidad como era la de Granada, siendo profesor en gramática y latín. Estos dos hechos, que parecerán una anécdota que quizás muchos dirán que tendrá que ver con lo que queremos escuchar, son de hechos para mí que han tenido, o mejor dicho, que definen o reflejan dos mundos distintos, dos cosmovisiones en pugna, el mundo anglosajón y el mundo hispanoamericano, que los dos tienen conceptos e ideas distintas de cómo mirar al otro. Y creo que esto es válido e importante, sobre todo en estos tiempos, cuando estamos viendo cómo es la cosmovisión heredada justamente por el imperio anglosajón de los Estados Unidos. Los anglosajones tardaron, o mejor dicho, los americanos tardaron varios siglos en reconocer derechos, hoy en igualar derechos. En América Hispana, ya en el siglo XVI empezaron a igualar derechos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero a los autóctonos o a los afroamericanos no les trataron tan bien. Pero esto creo que fueron muchos casos particulares de aquellos que no quisieron acatar las leyes de Indias y que procedieron de otras formas. Y cuando fueron denunciados, tuvieron castigos también. Esto no quiere decir, y vuelvo a repetir, que no soy parte o que comulgo con lo que es la leyenda rosa española. ¿Y cómo fue posible esto del reconocimiento de derechos humanos en el mundo hispánico? Y acá juega un papel importante en el comienzo del descubrimiento de América, uno de los grandes olvidados, uno de los tantos grandes olvidados de España. Yo creo que es necesario no hacer un revisionismo, sino acompañar toda esta etapa revisionista que está haciendo un gran compañero, Marcelo Bullo, ¿no? Más allá de que alguno lo pueda criticar, pero no deja de ser importante lo que viene desarrollando y ese desmontaje que va realizando sobre esta leyenda negra existente contra España, que no nos ha permitido reconocerlo, inclusive a los argentinos, ¿no? con nuestros pasados, y tampoco nos ha permitido adentrarnos o profundizar en determinadas instituciones que hoy hubieran sido muy necesarias para la administración o para el desarrollo de nuestra patria. A quien me hacía referencia era el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán de los Reyes Católicos. ¿Y por qué es importante Gonzalo de Córdoba? Porque él entendió, siendo militar, un hecho que va a revolucionar todo el ejército español. No solamente el ejército español, sino también a la sociedad española y por ende a la sociedad argentina en algún aspecto. Gonzalo de Córdoba veía que si permitía que un simple soldado
hijo de zapatero, de un fontanero o de una lavandera, pudiera ascender de jerarquía dentro del escalafón militar, ¿no? Incluso llegar a ser capitán del ejército del rey, esto iba a permitir que sus ejércitos estuvieran integrados por gente o por soldados más que valientes, más que leales y más que eficaces. Bajo esta concepción, el hijo del más humilde de los habitantes de España podía escalonar cargos por sus méritos propios, no por sangre o por linaje como lo era en Gran Bretaña o en Francia. Fue precisamente él quien le dio oportunidad a Juan Latino, porque fue la familia del gran capitán que trae a Juan Latino de Libia hacia España y le da la posibilidad de aprender y de capacitarse y ser el primer hombre de color en Europa en tener una cátedra en una universidad. El capitán Córdoba inicia así en España la idea de, como se habrán dado cuenta, ascenso social por mérito, por sacrificio, por trabajo, que no se daba, como bien decía, en el resto de Europa. Y esta concepción o este concepto de ascenso social por sacrificio, mérito, es muy común en lo que también otro militar, pero ya en el siglo XX, incorporó en lo que se conocerá en nuestra doctrina justicialista. Es parte de esta naturaleza, esta esencia que conforma el movimiento nacional justicialista, ¿no? A través de políticas, la posibilidad de, siendo trabajador humilde, poder ascender socialmente. Tiene su origen en esta idea del capitán Córdoba, que no era común, repito, en los demás países europeos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se le ocurría a estas cuestiones, o cómo se le ocurrió a Córdoba llevar adelante estas cuestiones? ¿Y por qué se le permitió llevarlo adelante, permitir que un simple soldado pudiera tener cargos altos dentro del ejército? ¿Y por qué se continuó con esto? Ahora, la respuesta es, y tiene un nombre, Isabel de Castilla. Las reformas que implementa Córdoba en el ejército español, que después irá constituyendo un imperio, y que también, obviamente, esas reformas permanecerán dentro de esa estructura militar, obviamente, y social, más allá de las casas que estuvieran gobernando España, tanto la de Austria como la de Borbonas, aunque las Borbonas fueron un poco más inflexibles, ¿no? Esta mujer de Castilla, Isabel, parece haberle agradado estas reformas y las va implementando, encontrando en ella una gran aliada también, no solamente Córdoba, sino el mismo Cristóbal Colón. Esto nos lleva a pensar y a analizar entonces la capacidad de comprensión y la mirada estratégica de esta mujer, que lamentablemente no es enseñada como se debiera enseñar, tanto en los colegios a nivel secundario y en otros niveles, ¿no? Isabel la Católica o Isabel de Castilla no solo veía las conquistas territoriales, también veía la necesidad de generar instituciones que organizaran y dieran vida a todo este proyecto que ella empieza a iniciar a ver en sus comienzos, que será el Imperio Español. Pero ella, la importancia que tiene Isabel es que le va a dar una impronta que tendrá relación con dos conceptos, que es justicia y humanistas. Y las instituciones que va a ir generando van a estar relacionadas con estos dos conceptos. Vuelvo a repetir, que no se haya podido dar en su total esplendor, magnificencia, por lo que ella tenía pensado, ¿no? En América, que se cometieron muchos excesos, no le quita valor a las propias instituciones o a la propia visión que tenía Isabel para con América y para con España. Una visión que, y esto corre por mi cuenta,
podríamos decir que era una eximia geopolítica, porque comprendía y entendía la realidad. En torno a ella actuaba y veía lo que se debía hacer en torno a esa realidad. Acá, si me permiten, para comprender su perfil, hice un pequeño análisis sobre ella porque me pareció muy rico tratar de que se comprenda y entienda. En este resumen, leyendo a varios biógrafos, historiadores, dicen, Isabel nació en Ávila en 1451, en una Castilla convulsionada por las conspiraciones de los nobles. Su educación fue austera, marcada por la religiosidad. Esa sobriedad moldeó un carácter firme y convencido de que la política debía fundarse en un orden moral superior. Su convicción profunda fue que el poder no era un privilegio, sino una misión encomendada por Dios. Esto la llevó a concebir la monarquía como instrumento de unidad. Para Isabel, el mundo era un campo de tensión entre la fe y la discordia, y su tarea era inclinar la balanza hacia la armonía cristiana. Al unirse con Fernando de Aragón, visualizó la unión de las coronas como la raíz de una nueva estructura política, expansiva. Su mirada trascendía las fronteras, pensaba en un reino proyectado hacia el Mediterráneo, hacia África y decisivamente hacia el Atlántico. La toma de Granada en 1492 fue para ella la confirmación de un destino providencial. Ese mismo año apoyó a Colón, convencida de que a Castilla le correspondía llevar la fe y el orden a aquellas tierras desconocidas. Su visión era expansiva y universalista, no globalista. Y aquí reside quizás su mayor acierto institucional: ordenar el caos de la conquista. Decretó que las nuevas tierras, y esto es importantísimo conocerlo, no serían feudos privados de los conquistadores, serían en cambio reino de Indias, parte integral de la corona. ¿Por qué? Porque si cada noble, cada adelantado que llegara a América y reclamase su territorio para sí, se convertiría en una región como lo hemos visto en China o en Japón, de señores de la guerra, permanentemente confrontándose entre sí. Entonces, por eso a veces cuando leemos la biografía de Colón o en caso hasta de Hernán Cortés, reclaman para sí y su familia determinados territorios, terminan, digamos, judicializando el pleito en España, permitiéndole que no se queden con estas tierras o con extensiones de tierras las familias quienes han llegado a España. Que después hubo terratenientes es un problema que escapa a la concepción propia de la corona, ¿no? A veces, como dicen, se implementan leyes y los hombres buscan cómo hacer trampa a través de la propia ley. Como decía, la idea era impedir la fractura del nuevo imperio. Por eso, todas estas nuevas tierras serán parte justamente de la corona española. Esta decisión también tiene su importancia porque permitirá que los habitantes de esta tierra, de este nuevo continente que se empieza a descubrir, sean reconocidos como vasallos libres. Estamos hablando de los pueblos prehispánicos, ¿no? Por lo menos es lo que ella esperaba de los conquistadores, de los adelantados que fueran a estas tierras, que los vieran como vasallos libres. Ahí es donde se establece todo un montaje jurídico que va a ser común a ambos reinos. Pero bueno, la historia demostró que lamentablemente no fue tan así. Quizás ella pudo haber pecado de algo de ingenuidad, pero aún así no deja de ser importancia su cosmovisión y obviamente, de lo que después se derivará de las decisiones que ella ha tomado. Y no solamente por las decisiones que ella ha tomado, sino por su característica y por su forma de ser,
y de comprender la situación. ¿Por qué? Decía, ella había generado la idea, bueno, le había dado importancia, suma importancia, el de generar instituciones para poder administrar este nuevo continente. Van surgiendo así el Consejo de Indias, que tendrá un carácter político, la Casa de Contratación, que será de Sevilla, que será meramente económico, y en las Indias, en América, se formarán los virreinatos. Por eso acá es importante saber diferenciar que no fuimos colonias, que no hay que hablar de colonialismo, sino de virreinatos. Se estableció un sistema de virreinato para la administración de estas nuevas tierras. Y dentro del surgimiento de este virreinato, surgirá una institución que ya tenía varios siglos de formación, que ya venía perfilándose por sí mismo y venía teniendo características que le eran propias, que serán los ayuntamientos. Estos ayuntamientos que aquí en América, o particularmente en el Virreinato del Río de la Plata, lo conoceremos como cabildos. Estos ayuntamientos empiezan a surgir a partir del siglo XI en Castilla. Recordemos que en el 711 España es invadida por los musulmanes del norte de África, los bereberes, que ocuparán España hasta en 1492, que cae Granada. Cuando se inicia la conquista por distintos reinos que se han ido conformando en el norte de España, sobre todo Aragón, Sevilla, etc., van generando, van expandiendo, van ocupando tierra, pero necesitan tener población que se encuentre estable, población que necesite resolver sus problemas y no tengan que ir detrás del rey para pedirle autorización. Entonces, permiten que surjan estos ayuntamientos que serán lugares de gobiernos locales. Y estos ayuntamientos se fundan después de una autorización que le transmite el rey a los pobladores, conocida como Carta Magna o Fuero Juzgo, pero más popularmente con más fuerza tendrá el concepto de Cartas Pueblas, más que Cartas Magnas, Cartas Pueblas, en donde se establecerán los deberes y derechos de los pobladores como también del rey. Estos ayuntamientos, esta idea de ayuntamiento de gobierno local será traída a América, más precisamente a México, a través de Hernán Cortés, quien funda el primer ayuntamiento, conocido después como Cabildo, en 1519, siendo el de Veracruz, Villa Rica de Veracruz. También con sus cartas pueblas. Y esto es interesante, porque ahí se le permitirá a los pobladores tener cierta autonomía con el poder real. En el tiempo en que empiezan a extenderse estos ayuntamientos por los distintos virreinatos, recordemos que en América, en el Río de la Plata, en el Virreinato de la Plata, tendremos 14 cabildos. En ese tiempo que se van expandiendo, allá por la primera década del siglo XVI, en España serán perseguidos por Carlos I. Recordarán ustedes la Guerra de los Comuneros, ¿no? Sobre todo en Castilla, donde ahí sí el poder se va a ir centralizando en la corona. Pero no así en América Hispana, que se le permitirá expandirse, se le permitirá extenderse. ¿Por qué? Porque los reyes eran prácticos en aquel momento. No podemos tener conocimiento de lo que está pasando en tierras tan lejanas, porque desde que llegue esa información a que nosotros demos resoluciones, y puede llegar a pasar un año o más, y quizás el problema haya desaparecido o se haya profundizado. Entonces se permitía cierta autonomía a estos ayuntamientos o cabildos que van surgiendo en América. No solo esto, sino que de las leyes que emanaran o que emanasen de la Casa de Indias, se acordaba que si se contrariaba el espíritu de las ordenanzas de los cabildos, iban a tener preeminencia o más importancia las del cabildo. Si por algún motivo un capitán o el virrey o alguna autoridad
no quisiera o perjudicase a los habitantes de los cabildos, imponiéndole una ley que es injusta para el cabildo y su influencia, el cabildo podía mandar una de sus autoridades hacia España para discutir el tema. Y desde ahí venían ya con una orden, con una solución. Sigue teniendo preeminencia o importancia la ordenanza municipal o lo que establecía el Consejo de Indias. Muchos dirán, bueno, pero el cabildo no era tan romántico, no era tan así. Fue una institución que duró un poco más de 300 años y que existieron en gran parte de América. En algunos se cometían hechos de corrupción. Esto es inevitable. No es que uno quiera justificar, pero bueno, son instituciones administradas por humanos. Pero lo interesante del tema de los cabildos es que se irá formando una concepción, una mentalidad o una idea colectiva de autonomía, de poder gobernarse. Y este es el germen, no solamente, como se podrán o se darán cuenta, que es el germen de nuestra emancipación. Es el real, por lo menos de mi punto de vista, de mis observaciones, es el real germen de emancipación, que después se dará en el siglo XIX, ¿no? Pero también será el germen de un concepto que todavía no había sido muy institucionalizado, que es el federalismo. Estos ayuntamientos, como decía, eh, ah, eh, acá hay otro elemento que es importante y que tendrá su impronta y su influencia antes de seguir avanzando con el tema de los ayuntamientos y de la cuestión del federalismo. Hay otra institución que surgirá en torno a la influencia de Isabel de Castilla, que será la Escuela de Salamanca. Otras de las instituciones muy poco estudiada y reconocida. La Escuela de Salamanca dio por resultado una serie de extraordinarios pensadores, tal es así que se habían adelantado un siglo y medio, 150 años a las concepciones políticas y económicas liberales, tanto de John Locke como de Adam Smith. Y no estoy exagerando, porque cuando leemos los escritos del Soto o inclusive de Francisco de Mariana, nos daremos cuenta de por qué esto. Pero ¿por qué evoluciona la Escuela de Salamanca? Porque acá hay un tema que pasé por alto y recién ahora lo recuerdo, es el tema del poder, pero no de la naturaleza o esencia del poder, sino quién administra y cómo y por qué se administra el poder. Las teorías clásicas del momento era que el poder venía de Dios, tanto para los franceses como para los británicos. Para España, que esta era una concepción típica de Isabel de Castilla, Isabel Católica. El poder era dado al rey, pero debía ser aprobado por el pueblo. Ya entra el pueblo a jugar en esa construcción, esa idea de por qué el rey tiene el poder. El pueblo debía aprobarlo. Tal es así que esto después lo van a desarrollar 100 años después, un siglo después, los salamanquinos, que si el rey es injusto o se convierte en tirano, es dable que el poder vuelva al pueblo, aún así teniendo que ajusticiar al tirano, es decir, al rey. Fijémonos la importancia que han tenido todas estas teorías, que en el siglo XVII, si mal no recuerdo, un rey francés es asesinado y responsabilizan a esta idea de la Escuela de Salamanca, por eso serán prohibidas en España, serán prohibidas su difusión. Y que estas ideas de la Escuela de Salamanca también se puso en discusión en 1810. Según he leído, he podido leer Manuel Belgrano al decir que si el rey en España ha caído, el poder vuelve al pueblo. Entonces, el cabildo, en este caso de Buenos Aires, debía hacerse cargo de su soberanía y empezar a decidir. En definitiva, había una fuerte concepción, idea de la soberanía del pueblo.
que si uno empieza a comparar en el siglo XXI, aquí en Argentina, y más precisamente en provincia de Buenos Aires, podemos darnos cuenta que estamos muy lejos de aquellas libertades, pero con todas las restricciones que tenían de aquella época. Creo que tenían más libertades las ciudades hispánicas durante el virreinato que las ciudades en Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires. A ver, tenemos otros derechos que no tenían, obviamente, los pueblos de aquel momento, por una lógica de información, de convicciones o de ideas que existían en ese momento. Pero si empezamos a profundizar y a mirar hacia adentro de la provincia de Buenos Aires, tenemos en cuenta que una ordenanza nunca va a estar, jamás va a estar por encima de un decreto provincial del gobernador o de una ley de nuestra legislatura. Por más que se sepa que está perjudicando al municipio, el municipio no tiene derecho a reclamar. Se hará lo que el gobernador imponga a través de una ley emanada de la legislatura. Si se cometen barbaridades en un municipio, el municipio no puede, y esto lo he observado, lo he constatado, no tiene derecho a pastalear o a reclamar. No tiene ni siquiera el municipio de la provincia de Buenos Aires una carta Puebla para ordenarse y administrarse de acuerdo a sus características. En provincia de Buenos Aires tenemos un decreto militar de 1958 emanado de la Junta Militar de el almirante Aramburu, del contraalmirante Isaac Rojas y del general Aramburu. El decreto que ordena y establece cuáles son los deberes, derechos de nuestros pueblos, así como de las facultades, atribuciones y competencias del Poder Ejecutivo, llámese intendente, y del Consejo Deliberante, emana de un decreto militar de 1958, que no ha sido reformado ni renovado. En España las leyes permanentemente se iban renovando. Desde el Consejo de India, cuando se veía y observaba que una ley perjudicaba o que una ley permitía que se cometiera alguna arbitrariedad, inmediatamente era modificada o reformada o cambiada. En provincia de Buenos Aires, nuestras leyes son retrógradas, que no han sido reformadas ni renovadas. Decía de un decreto militar que ordena a los municipios. También nuestra ley electoral en provincia de Buenos Aires es de 1936 del general Justo, quien divide a la provincia de Buenos Aires en 8 secciones electorales. 8 secciones electorales que no tienen representación y no representan prácticamente a nadie. Cuando vemos y hacemos mención que nuestros legisladores no representan, es meramente una ficción. Que esto, bueno, en otro momento lo explicaremos en profundidad. Quiero decir con esto de cómo a partir de la reina Isabel de Castilla, la reina católica, se va dando importancia al tema de la legislación para que sean justas y humanas. Y si no lo fuera así, debían ir reformándose o cambiándose o modificándose. En esta evolución de estos conceptos que se van a ir dando en América, que tiene que ver con el poder, uno de los más importantes es el tema de la representación, como estaba diciendo. Nosotros acá tenemos una ley electoral de 1936 que establece la forma de representación y elección de diputados y senadores en estas secciones electorales. Hay un concepto que se ha perdido y que ya nadie, y ni se menciona, nadie se hace eco de él. Es más, cuando se nombra quien lo dijo, se lo hace en voz bajita, si es que se lo nombre, y me refiero a José Gervasio de Artigas. José Gervasio de Artigas, cuando manda a sus diputados hacia Tucumán y también para la provincia de Buenos Aires,
él establece un concepto que es importantísimo, es extraordinariamente importantísimo más en estos momentos, que es la representación imperativa. Nuestro representante es representante del pueblo, por lo tanto la banca corresponde al pueblo, es del pueblo, no es del político, ni del partido político, ni de ninguna jefa política. Esto puede traer rispideces, enojos, pero nuestra tradición nos marca esto. Artigas decía, quien representa a su pueblo va a ir con un mandato imperativo. Se sabe qué se va a discutir, entonces el pueblo se organiza, se establece cuál va a ser la decisión de su pueblo. Es el mejor ejemplo de democracia directa. El representante, llámase diputado, va a la legislatura con un mandato que es la de su pueblo. No es un libre pensador que se sienta en la banca para hablar absolutamente de todo, desde mecánica cuántica, energía nuclear, de lo que pasa en Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Va con un mandato que la sección electoral le ha encomendado y va a discutir y va a establecer su posición y va a tener que acordar con el resto de sus pares, diputados y senadores, para que salga determinada ley. Este era el concepto que Artigas tenía sobre la representación política. Y obviamente que es un concepto que hoy tendríamos que estar discutiendo y tendríamos que tener en debate y clarificado, sobre todo cuando vemos que algún legislador se va cambiando de banca, de partido, de camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. El otro tema que es fundamental y que se deriva de todo este pensamiento hispano en sentido de español, y que ha tenido de alguna forma su impronta en el pensar de esta magnífica mujer, y vuelvo a repetir, que es Isabel la Católica. Ojo que esto no es un lineamiento que yo hago de manera subjetiva, ¿no? O que sea deseable de mi parte, o de puro voluntarismo, de querer unir estas ideas de aquellos momentos con estos tiempos. Lo que vemos es que muchas cosas no han cambiado en los últimos siglos, y que aunque sí se han perdido su discusión, toda esta discusión sobre el tema del poder, de la representación, todo esto ya no se discute y lo damos por hecho, y lo que hemos construido en Argentina, y más en particular en la provincia de Buenos Aires, y esto no hago cargo a un gobernador, sino a todos los gobernadores que se han sucedido desde 1983 en adelante, hemos construido un esquema centralista de poder, más propio de los imperios franceses o británicos de lo que España hubiera querido. La otra figura que se ha de alguna manera se ha encontrado influenciado por todas estas cuestiones, todas estas ideas, y que me parece importante, y que es parte también de esta línea hispanista, y que es interesante su debate, y que lamentablemente se lo conoce por un hecho trágico que fue su muerte, y me refiero a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nos da una definición extraordinaria, muy preciosa, muy linda, de lo que es el federalismo y la importancia que tiene para él el municipio. Manuel Dorrego define a los municipios como aquellos pequeños engranajes que, al ponerse en movimiento, en función, hacen mover a la gran rueda, que es la patria. Entonces, él nos deja ya plasmada en esta definición la importancia del municipio. Importancia no solamente, como dirá Esteban Echeverría en 1836, es la patria chica donde el hombre empieza a vivir, a aprender, a conocer, a amar a su patria, a su vecino y a las cosas que tienen que ver con la patria y con el municipio, ¿no? Dorrego nos dice que si ese pequeño engranaje, que obviamente necesita libertad, y si necesita libertad necesita herramientas para poder desarrollarse, al desarrollarse junto con el que tiene al lado, hace que todo un mecanismo, como si fuese un reloj suizo, funcionara de manera exacta. Y ahí lo que nos está mostrando, aunque no lo diga, es la necesidad de regionalizar, trabajar en conjunto de manera intermunicipal para potenciar producción, para potenciar sinergias,
y la capacidad de los habitantes, del conjunto de habitantes, que es otro de los temas que no se debate y poco se conoce sobre la cuestión del regionalismo en provincia de Buenos Aires. Y obviamente que también poco se entiende el tema del municipalismo como un engranaje que se ponga en funcionamiento o en movimiento, porque nuestros municipios como engranaje están oxidados desde hace muchísimo tiempo. Aquellos que han tenido la posibilidad o tienen la posibilidad de recorrer los distintos municipios se darán cuenta en la situación en la que están, ¿no? Y una tercera visión sobre estas cuestiones que venimos hablando es la que nos da Juan Manuel de Rosas, a partir de una carta que yo creo que es la antecesora de toda organización de nuestra nación, inclusive que es la antecesora inmediata de lo que conoceremos ya en el siglo XX, mitad del siglo XX, como Comunidad Organizada de General Juan Domingo Perón. Y me refiero precisamente a la carta de la Hacienda de Figueroa que le manda Rosas a Quiroga, en donde él sostiene que, esto lo hago sintéticamente, pero sería interesante que aquellos que no lo han leído, que lo lean, es muy importante. Él dice, las provincias deben trabajar en conjunto. Él más o menos replica el concepto de municipalismo de Dorrego, ¿no? Como engranajes que articulan en sí para producir movimiento, que es desarrollo. Rosa le dice a Quiroga, las provincias deben coaligarse, deben aliarse, deben trabajar en conjunto, deben aprender a vivir de acuerdo a una norma constitucional que les sea propia. Él está hablando de las constituciones propias. ¿Cómo van a reclamar una constitución nacional si todavía no saben vivir dentro de las suyas? Que me parece un desarrollo lógico de sentido común. En la medida que las provincias aprendan a vivir y a desarrollarse y a convivir y a respetar sus normas, su propia constitución, hablaremos de una constitución nacional. Eso lo dejaremos para después, si mal no recuerdo, creo que dice Rosa en esta carta. Entonces ahí tenemos tres ejes fundamentales que tienen su raíz allá en aquella España en que empieza a dar sus primeros pasos como imperio. Y que aquí empieza a desarrollarse en distintos pensadores y en distintas épocas, como fue el caso de Artigas, 1811-12, con el tema de la representación imperativa, el caso de Dorrego, la importancia de los municipios para la construcción de una nueva nación, que es una construcción de arriba hacia abajo, y de Rosas, en que los municipios deben recuperar sus autonomías y su concepción federalista a través de su propia constitución en la cual deben obedecer. Que lamentablemente hemos observado muchos casos de gobernadores actualmente, ¿no? Ahora ya, que van reñidos con su propia constitución. Y obviamente la constitución nacional, que siempre hacemos mención cuando tenemos que atacar a alguna figura pública o a un gobierno de turno, pero que la mayoría no cumple, en particular el artículo primero que tiene que ver con la representación, el federalismo y la república. Finalizando, creo que la Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires, debe empezar a discutir sobre su forma de organización. Debe empezar a discutir, así como lo hizo Isabel en aquel momento, cuando vio que España empezaba a extenderse y a expandirse. Necesitamos instituciones para que den reglas claras hacia el futuro. Hoy Argentina, y vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires, le ha llegado el momento de empezar también a sentarse como Isabel y a empezar a discutir instituciones. La provincia de Buenos Aires todavía no ha llegado al siglo XXI. Tiene un esquema de administración y de administración del poder propia del fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Debe empezar a actualizar, debe empezar a generar sus propias y nuevas instituciones que tienen que ver, y vuelvo a repetir, con la representación política, con la forma de elección de sus legisladores y en particular darle las herramientas necesarias a sus municipios para que se transformen y se conviertan en esos pequeños engranajes
que logren ponerse en movimiento, en funcionamiento, que esto es, así como lo tuvieron los ayuntamientos en la época de la Reconquista y que de alguna forma los conservó la reina Isabel, esos ayuntamientos, que eran aliadas de ella contra el poder de los nobles. Fíjense la importancia que todavía tenían es el concepto de ayuntamiento, que después, bueno, Carlos I tendrá otra concepción, pero esto no viene al caso. Aquí es importante comprender el valor que tiene nuestro municipio, que se tenía en un momento que a partir de 1810, y en particular de 1816, cuando ya nos declaramos soberanos, es primero que esos ayuntamientos serán las capitales de provincia, con un gobierno local que se irá desarrollando muy lentamente, se irán sumando su experiencia, pero que quedan cortadas con la supresión de los cabildos a partir de 1821 por orden de Rivadavia. Rivadavia, cuando suprime los cabildos, no genera y no crea una figura en paralelo a los cabildos que le permita a los nuevos pueblos, sobre todo a los pueblos de campañas, lejos de los centros de decisiones, poder dar soluciones a los problemas. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el bonaerense empezó a mirar no hacia el costado, buscando soluciones, hacia el costado de manera horizontal, buscando soluciones hacia los intendentes, sino que nos fuimos acostumbrando a mirar hacia arriba de manera vertical, mirando al gobernador para que dé soluciones a problemas meramente municipal. Para eso necesitamos también no solamente una reforma política, sino una cosmovisión que permita un cambio cultural en ese sentido. Necesitamos un hecho simbólico. Y esto es otro tema que pasé por alto por una cuestión de tiempo, de los temas de los milagros, que sería importantísimo poder analizarlo y comprenderlos. Hablaba de las causas motor sobre la humanidad, el humanismo, ¿no? Y los milagros como hecho inexplicable por la ciencia o el razonamiento, ¿no? Ha jugado un papel importante tanto en España como en América y particular en el Río de la Plata. Y cuando me refiero a generar un milagro, me refiero a generar un hecho simbólico fuerte, así como en la batalla de Covadonga en 720, que aparece una imagen de Santiago, o en el milagro de Empel, donde un grupo de tercios españoles quedan rodeados por fuerzas numerosas de holandeses sobre un peñasco y alrededor había toda agua. Y a la noche esa agua se congela, permitiendo a estos soldados españoles atravesar el campo y atacar a los holandeses. Y en ese peñasco habían encontrado la imagen de una virgen. Y ahí, obviamente, que ellos lo ven como un milagro. Y escenas de esta naturaleza hay muchísimas. Lo que quiero decir es que hay que generar una impronta de esta naturaleza en la provincia de Buenos Aires para permitir todas estas reformas y cambios que se necesiten. Y lo que nosotros proponemos, y aquí ya termino, es el cambio de la capital de la provincia de Buenos Aires, que deje de ser La Plata, por un montón de cuestiones, sobre todo que tiene que ver con el centralismo más propio de un esquema de gobierno típico francés o británico que hispánico. El tema de cambio de la capital, que esto merecerá otro programa, sería de real importancia para empezar a buscar a desarrollar una revolución política e institucional en nuestra querida provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que aquí más o menos podemos ir concluyendo y después aquellos que estén interesados quieran hacerme preguntas, cuestionarme, criticarme y retarme. Creo que lo último no va a ser necesario, Luis. Quiero tomar la figura del milagro para darles una serie de anuncios a las asistentes. Algunos nos conocemos hace muchos años, otros están acá por primera vez. Ya tenemos 37 asistentes en línea. Entre otros está un querido amigo, el presidente del Instituto de Pensamiento Caribeño, el doctor Miguel Cabrera, de la Universidad de Santo Domingo, así que tiene un carácter internacional. El doctor tiene la gentileza de invitar habitualmente a su programa de televisión en la TV Dominicana
a quien les habla, y alguna de las figuras que están aquí seguramente va a estar interesado también en contactarte, Luis, de manera que ya lo veremos. Pero quería hablar del milagro, un milagro muy brevemente que sucedió el día de hoy, que quiero tomarlo como milagro. Yo estaba muy defraudado. Hay muchos motivos para estar defraudado con algunas conductas dirigenciales, muchas. Y no bajar los brazos nunca y estar siempre con la causa y acordarnos que las personas, como bien dijiste vos, son seres humanos, somos seres humanos y tenemos falencias, pero que las causas merecen defenderse más allá de cómo las ejerzan sin el imperativo del que hablabas, del que hablaba Artigas. En ese sentirme defraudado, estaba acá en esta sala, sobre la calle Anchoris, y pasa una religiosa, una monja. Me cambió el ánimo, dije, esto es una señal. Estaba hablando con Aníbal, el compañero Aníbal, el creador del Plan Gaucho, del cual ya un día haremos un programa especial. Un programa para recuperar capacidad ociosa en la provincia de Buenos Aires especialmente. No solo en la provincia de Buenos Aires, pero muy especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y me llama el doctor Germán para ofrecerme, no a mí, sino al Espacio Cultural Azucena, un acuerdo para poner a disposición de los compañeros y compañeras de manera gratuita los servicios tan necesarios hoy de la Asociación de Abogados Solidarios, integrado por el doctor Ubeira, por el doctor Albor, por el doctor, creo que Rusconi, la doctora Salvo, bueno, muchos reconocidos abogados que hoy tienen mucho trabajo a raíz de las persecuciones políticas y otras cuestiones. Así que el milagro se dio, me cambió el ánimo y con esto hago nada más que una breve introducción del espacio cultural Azucena, que es el espacio desde el que venimos militando hace muchos años. Está presente Matías Reynolds, están presentes otros compañeros también del espacio, Alicia y otros. Gestionamos Radio Azucena, un espacio en YouTube, un canal de YouTube. Hay un reportaje precisamente a Luis, que invito, acabo de ponerlo en los enlaces. Hay un enlace al reportaje que hace 6 meses hicimos en Generación N, con temas relacionados con lo que hoy está hablando. No lo mismo, pero con temas muy relacionados respecto a las cuestiones del federalismo, con Luis, nuestro disertante de hoy. Y bueno, y otras cositas más que no viene al caso extendernos porque prefiero que usemos el tiempo y hoy sí les voy a pedir a todos especialmente que las preguntas sean en lo posible preguntas y no disertaciones de manera de aprovechar la calidad de nuestro representante del día de hoy. Así que adelante Luis, vayan levantando la mano si les parece y a disposición para ir moderando. Ignacio, por favor. Ignacio Rodríguez. ¿Qué tal, Ignacio? No te escucho, Ignacio. No se oye. Seguramente tenés el micrófono. ¿Muteado? Ahora, No. ¿me escuchás? Ahora sí. Sí, A ver. es el Meet que me juega una mala pasada, el Meet. No, me cambia el micrófono. Dale, ahora sí te escucho bien. Perdón por la demora. No, quería felicitarte por la clase espectacular. Es raro encontrar un espacio peronista que se hable de Isabel la Católica, con tanta leyenda negra que hay por ahí. Tampoco hay que hacer leyenda rosa, pero yo considero que los argentinos tenemos que estar huérfanos de nuestra propia historia y empezar a estudiarla mejor y saber que tenemos raíces hispánicas y que esas raíces hispánicas nos representan en una parte y después también tenemos raíces originarias y criollas. Quería preguntarte si no tocaste las Cortes de León del año 1188. No sé si... No, porque, a ver, la idea era tomar a Isabel, Ah, Isabel, que ok. tenía claro, a Castilla, por la impronta que generó, por
los seguidores que tuvieron relevancia en los primeros momentos de configurar este imperio y que ella ayudó también a armar este imperio. Como te decía el capitán Córdoba, que tenía ideas de cambio. Vos fíjate, estamos hablando del siglo XV, de que un soldado común, hijo de un zapatero, de una remendona, podría ser capitán de un ejército, llevar los pendones del rey. Esto era... Vos fíjate, increíble. ¿cómo será? Es increíble. ¿Cómo será? Es Pero increíble. esto es caro, el ascenso social por mérito, trabajo, esfuerzo, es propio del peronismo también, ¿me entendés? Esto Claro, toma el claro, el peronismo. peronismo toma Vos esta fíjate, raíz. vos fíjate cómo será de importante este hecho que los franceses, los británicos y los holandeses, cuando eran derrotados, tenían una doble bronca. Una por ser derrotado, otra porque el que comandaba el ejército que los derrotaba era hijo de una remendona, cuando los derrotados eran nobles, hijos de condes, vizcondes, de príncipes. El rey de Francia derrotado en Pavía, que fue hecho prisionero, fue hecho prisionero por los hijos de la gente más humilde de España. ¿Sabe lo que es para ellos caer en manos de esa gentuza, como dirían? Pero, por ejemplo, los paralelismos con nuestra independencia también, que le vencimos a los realistas, también con gente que básicamente tenía, en algunos casos, palos, piedras. Sí. Y también, mira, uno de los hechos que poco se estudia, lamentablemente, es el tema de los milagros. No sé por qué. En realidad, después de Mitre, esa palabra milagro, como era muy hispana y católica, ha tratado de ser olvidada. La batalla de Belgrano, de Tucumán, perdón, la batalla de Tucumán. Esto me enteré hace poco porque no lo había leído en los libros clásicos que una vez está acostumbrado a leer. En el momento de desarrollarse la batalla de Tucumán, Belgrano estaba en inferioridad de condiciones ante una fuerza realista superior y con experiencia también por haber combatido en Europa contra Napoleón Bonaparte. En ese momento, antes de procederse la batalla, empieza a levantarse una nube de polvo y con ella cientos de miles de langostas que azotaron al ejército español. Sí, sí. ¿Cómo explicás sabía, eso? Esto claro, le permitió a Belgrano ganar esa batalla. Los milagros. Y la otra pregunta que quería hacerte era sobre que tal vez sí podría, porque está bien, lo de las Cortes de León es previo a Isabel, lo reconozco, Claro. pero Sí, me sí, parece sí. un antecedente muy importante para tener en cuenta porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que representantes de las ciudades, o sea, ciudadanos, entran en un esquema donde solo la nobleza podía tomar decisiones. Sí, sí, sí. Y eso es propio de España, todo Eso esto, es nuestro, o sea, no es de España, es Sí. nuestro, es de todos nosotros. Quería preguntarte por los juicios de residencia, Ah. que me parece que podría también entrar. Eso lo vi bueno, una hora, viste, a veces se dejan y no se tocan todos los temas que uno quisiera. Los juicios de residencia es fundamental, sobre todo en esta época, ¿no? Donde, a ver, no quiero politizar, pero bueno, está todo atravesado, donde el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado a veces no funciona. Los juicios de residencia eran los controles que ejercía el rey sobre los funcionarios que habían enviado hacia la América, hacia los virreinatos, pero no para por lo menos lo que he leído, hasta donde he leído, no para investigar si habían cometido delitos o demás, sino si habían cumplido con las órdenes que había encomendado el rey. Si no era así, ibas engrillado a España. Sí, tengo entendido que se te declaraba directamente culpable, vos tenías que demostrar tu inocencia. Allá en España, obviamente, y tenía que ir con testigos y llevar testigos, por no cumplir. Hoy, ¿cuántos legisladores, gobernadores, intendentes que asumen no cumplen con las promesas a sus representados, ¿no? A eso me refiero, que pueblo. tendríamos que hacer un poco de memoria de nuestra historia y empezar a implementar medidas que, o sea, que ya está inventado, no es que tenemos que repensarlas, ¿viste? Podemos adaptarlas a nuestra modernidad, a nuestra actualidad, pero sí, no hay que crear nada desde cero, a eso me refiero. No, obviamente. Tenemos también nuestra memoria genética colectiva que se puede aplicar a nuestra cultura porque venimos de ahí, así que, bueno, era eso. Pero el tema de cuando el rey o el funcionario se convierte en tirano, es dable asesinarlo.
Esto lo hemos visto muchas veces y actualmente ahora en Hispanoamérica, en Bolivia. ¿Cuántos intendentes han apaleado la población de Bolivia? No quiero decir que lo hagamos, pero No, no, bueno, ¿me pero entendés? es cultural, claro, Esa concepción todavía está dentro nuestro. claro, claro, claro. Por eso decía, y vuelvo a repetir, estudiar y leer a los maestros de Salamanca hoy es fundamental. Sí, sí, sí. Y más adelante, ya que estamos mirando a los maestros de Salamanca, hay un filósofo español muy importante, contemporáneo nuestro también, que se llama Gustavo Bueno, que hace Ah, buenos análisis sobre estos temas, sobre el Imperio Español, sobre, bueno, sí. obviamente que, como bien dijiste, no vamos a hacer leyenda rosa tampoco, pero sí saber que algunas cosas buenas pasaron y bueno, que las tenemos que aprender también, porque, Recuperar. claro, Exacto. recuperar, exacto, recuperar. Bueno, muchas gracias. No, a vos, Ignacio. Muchísimas gracias. Tenemos a María Elina de la provincia de Mendoza, compañera que milita con el compañero, un gran patriota, el compañero Carmona, un defensor incansable de la soberanía argentina en Malvinas. Adelante, María Elina. Buenas noches. Primero agradecer y felicitar. La disertación es hermosa, emocionante, cercana. Bueno, gracias. Me encantaría si pudieras un poco hacer como un paralelo, una tabla de comparación, no sé cómo decirlo, eh, con el tema de los milagros que decís, la diferencia en las cuestiones de fe y de cosmovisión del ser humano, de lo que fue la conquista española y la inglesa, holandesa o lo que fuera, y digamos en clave del presente político tan diferente del poder imperial del norte y del resto de Latinoamérica, en clave de fe también, digamos, ¿no? Porque ahora me preocupa mucho el tema, viste, de los evangelistas en la política, y cómo nos afecta en el presente, digamos, en clave de cómo ver ese pasado que vos nos decís, traerlo a la actualidad política. Claro, a ver, tampoco llegar a un estado teocrático, si me permitís la expresión, de religiosidad. Lo que yo puedo decirte es que cuando España era religiosa, pero no era religiosa porque se lo ordenaban o porque había una ley que lo exigía o por temor a que se los expulse o ir a la cárcel, sino porque ellos la vivían realmente, era carne el tema de la religión, porque cuando uno analiza todo el proceso militar, es decir, en cuanto a batallas, España, los ejércitos españoles siempre han peleado en inferioridad de condiciones contra holandeses y británicos, y siempre surge algo que tiene que ver con el milagro, o encuentran una cruz, encuentran una imagen, aparece algo en el cielo que lo asemejan con Cristo o la Virgen María. Entonces eso ha llevado a que el valor se multiplicara por 5, 10 veces. Esto ha llevado a que, como dice el peronismo, haya unidad de concepción, se entendiera y se comprendiera hacia dónde se apuntaba y hacia dónde se quería ir. ¿Por qué? Porque quien conducía ha tenido un toque de milagro. Hemos escuchado muchas veces en Argentina que vienen carretas por un puesto, un lugar, y las mulas se detienen o quieren seguir avanzando, llevando la imagen de una virgen, o llevando un cuadro como el Señor de Sumalao, en Salta, que venía de Cusco, un cuadro de 1,20 m, 1,80 m, no recuerdo, un cuadro portentoso, en unas carretas, y se queda en el medio del campo, de la nada, el siglo XVII. Y quien los conducía, ¿qué dice? Es una señal, y se queda ahí ese cuadro. Y esa zona es zona de guerra permanente después, por nuestra independencia. Y es una zona que nunca fue derrotada por los realistas, siempre han quedado a mitad del camino por la fuerza propia de Güemes. No olvidemos nuestros oficiales, San Martín, que rezaba el rosario y junto con su tropa los domingos, el caso de Torrego, en el caso de Manuel Belgrano, perdón, y así tanto. Y no se tiene muchas noticias de aquellos que estaban del otro bando, sobre todo de los unitarios o los centralistas, ¿no? Así terminaban los campos de batalla.
A ver, no es un tema que uno busque, el tema de los milagros, te busque racionalidad. Simplemente hay que dejar ver que se produjeron y no buscar preguntas, buscar respuestas, ver a ver qué pasó. Se produjeron y eso tuvo una consecuencia que fue favorable para nuestros ejércitos, para la Argentina y para nuestro pueblo en fe. Y una fe, como vos bien decís, que está retrocediendo lamentablemente. Una fe que está llevando a que que nuestro pueblo se está rompiendo espiritualmente. Una fe que está faltando ante el avance, y no sé si debo decirlo, pero lo tengo que decir, cómo se ha incrementado el nivel de suicidios porque no hay contención. Cuando uno ve las estadísticas son atroces, son increíbles. Increíble por un pueblo como es el nuestro, solidario, atento. He tenido la posibilidad de recorrer gran parte del norte argentino y también de la provincia de Buenos Aires. Estuve el año pasado 3 meses recorriendo municipios de la provincia de Buenos Aires. El grado de solidaridad, de acercamiento de la gente es tremendo. En el norte argentino, vos vas a Entre Ríos, por ejemplo, también en la zona litoral, caes al mediodía a una casa y te invitan a ingresar para comer con ellos y capaz que apenas tienen para comer y vos no le podés decir que no porque le faltas el respeto. Entonces todas estas cuestiones te llevan a vos decir, ¿cómo puede haber pibes que estén tomando una decisión tan drástica como esta? Entonces te das cuenta que hay un alejamiento. Ojo que no solamente del pueblo, porque esto hay que decirlo también. Muchos, más allá que algunos me puedan criticar o demás, porque ya lo han hecho, porque lo he escrito, la iglesia también se está cerrando mucho. La iglesia ha retrocedido en muchos casos, en muchas cuestiones. No en todo, porque he visto cómo está trabajando en Salta, por ejemplo, trabajos sociales que han hecho en algunas ciudades y comunidades, tremenda. Pero estamos hablando de la iglesia en general. Y esto hay que decirlo también, hay responsabilidades. Ustedes se acordarán que allá en la década del 80, cuando veíamos a sacerdotes, obispos, arzobispos, participando en programas de televisión y hablando de distintos temas, incluso de temas políticos. Quizás algunas figuras no nos puedan gustar, pero bueno, participaba en definitiva, como Monseñor Laguna, Jaime de Nevares, Casareto, hay tantos otros. Hoy no los vemos en televisión. Lamentablemente, Sí. después del caso Grassi, es como que ha retrocedido, se ha replegado y ha dejado al pueblo en gran parte solo, ¿no? Ante el avance de, bueno, grupos protestantes que tienen otra finalidad que no es solamente la enseñanza de una religión, de una cosmovisión espiritual. Hay cuestiones políticas más profundas. Gracias, compañero, No, lo respondiste gracias a perfecto. usted, Sí, y María Elena. perdón, el tema del suicidio es un tema que hay que estudiar, sobre todo el 2001, el impacto que tuvo y ahora, porque lo que vos Ahora, decís del tema del milagro de la fe, más allá de lo religioso, que no se trata de golpearse el pecho, pero la falta de esperanza que tienen los jóvenes es también porque es falta de fe. Y en es que sí. definitiva es falta de amor, porque el tema de la justicia social es una cuestión de amor. Entonces me parece que anda por ahí. Gracias, Esto lo compañero. tiene muy en claro el peronismo. El hombre no es solo Sí. materia, es espíritu también. Ujú, Y hay que trabajarlo y eso se hace con ujú, políticas públicas también. ujú. Y la cuestión de la fe y la religión es parte de esa política pública. Gracias, compañero. No, gracias a usted, Marielina. Soy Norberto, Veo y Alicia. Juan Carlos, no se te escucha, estás muteado. Juan Carlos, ahí está. Ahí está. Es un día de anticipos hoy, decía muteado, y un día de milagros, porque estamos preparando una clase neuroperonista que tiene que ver con cómo funciona el cerebro al momento de la oración. Hay varios estudios científicos, estamos hablando de temas que parecen contrapuestos, ¿no? La ciencia y la religiosidad, pero no lo son. Hay una estructura neurobiológica que sostiene de una manera determinada, no me quiero anticipar para no crear confusión, que sostiene una forma de ver el mundo y una cosmovisión que es muy interesante que veamos, sobre todo definiéndonos como nos hemos definido como neuroperonistas. Para despejar cualquier duda al respecto, al igual que Isaac Newton permitió después que llegaran teorías como la de Einstein y otras, gracias a las cuales tenemos los prodigios tecnológicos que tenemos hoy, Newton siempre dijo,
sabe que era inglés, que se montaba sobre hombro de gigantes. Y el neuroperonismo es eso, es montarse sobre los hombros de Perón y decir, cuando falleció el general Perón, no había esta posibilidad que tenemos hoy. Estaban los grabadores Geloso y los mensajes de Perón llegaban a través de la tecnología disponible. Nunca Perón se hubiera, creo yo, una opinión personal, pero compartida con muchos compañeros, nunca se hubiera cerrado a los manejos tecnológicos, sobre todo para el bienestar del pueblo. Lo que tampoco se hubiera cerrado es dotar a esos prodigios tecnológicos del humanismo necesario para que sirvan a la función, creados por el hombre para el bien del hombre, y el hombre me refiero al ser humano. De manera que les anticipo esa próxima clase. Mañana vamos a dar una sobre la quinta posición, porque el mundo ya no es bipolar, ya es cuatripolar como mínimo, Rusia, China, Estados Unidos y la India, y cómo de alguna manera podemos bascular de manera inteligente en función del interés nacional. Pero sigamos con las preguntas, por favor. Norberto, adelante.